Hola, en este video explicaré cómo realizar asientos contables utilizando los métodos analítico y perpetuo. Además, las cuentas T, la balanza de comprobación y los estados financieros de la empresa llamada Tuvieran Tanta Suerte, que se dedica a la venta de termos. Voy a comenzar con los asientos contables, iré explicando cada transacción una por una, comparando cómo se registra en cada método. En el asiento 1, nuestro empleado Luca Pacioli paga el 20% de su deuda más 600 pesos de intereses. Aquí, como es una entrada de dinero por transferencia, hacemos un cargo al banco por el 20% de 5,400 más los 600 pesos de intereses. Le quitamos ese dinero a la cuenta de deudores diversos y los intereses los registramos en la cuenta de productos financieros. Como es un ingreso, se va en el lado del abono. Y con el método perpetuo se registra exactamente igual. En el asiento número 2 se venden 15 termos lisos. Como es una venta a crédito, el cliente aún no paga. Por eso se carga a clientes y el ingreso por la venta se registra en la cuenta de ventas, en el abono. En el método perpetuo se registra igual, pero además debemos que registrar en un asiento extra que salieron productos del almacén y el costo de esos productos. Aquí tenemos que utilizar el precio de compra, que tiene un costo de 225 cada uno, 225 por 15. En el asiento 3 se paga por adelantado la renta de 3 meses. Como le estamos pagando por adelantado, no se reconoce como un gasto todavía, sino como un activo. Entonces, hacemos un cargo a la cuenta de pagos anticipados. Es un pago por transferencia, así que disminuye el banco. Aquí es 3 por 12,000. Hacemos lo mismo con el método perpetuo, ya que no hay movimiento de inventario. En el asiento 4, el cliente Juan Pérez devuelve 3 termos lisos. Se registra la devolución para disminuir la venta que hicimos, entonces cargamos a devoluciones sobre ventas con el precio que le vendimos. 3 por 500 y se abona a clientes para disminuir lo que nos debe. Con el método perpetuo aquí se hace un poco diferente. Primero, en lugar de usar la cuenta de devoluciones sobre ventas, aquí usamos la cuenta de ventas. También abonamos a clientes porque ya no nos debe esa parte. También debemos hacer una cuenta extra y cargamos a almacén porque se regresan los productos al almacén y se cancela el costo que ya se había registrado. Utilizamos el precio de compra. En el asiento 5, el cliente éxito,
abona el 75% de su adeudo. Este pago se recibe por transferencia, así que entra al banco y se reduce en clientes. El método perpetuo se registra igual. En el asiento 6 se compran 18 termos lisos y 22 termos personalizados. Como estamos comprando mercancía, usamos la cuenta de compras que va en cargo. Como tienen diferentes precios, tenemos que sumar 18 por 225 más 22 por 150. Y el pago se divide en 3 partes. El 10% en efectivo se abona a caja. El 50% por transferencia se abona a bancos. Y el 40% se registra como una deuda con el proveedor, abonando a la cuenta de proveedores. Ahora pasamos con el método perpetuo. En ese método lo que cambia es que ya no usamos la cuenta de compras. Aquí cargamos lo que compramos en almacén, porque este método va registrando cada vez que entra o sale mercancía del almacén. Y los abonos se quedan igual. En el asiento 7 se paga la nómina por 40,000 con cheque. Como ese gasto corresponde a 2 áreas distintas, el 65% es para el personal de ventas, así que lo cargamos a gasto de venta, y el 35% es para el personal de administración, por lo tanto lo cargamos a gasto de administración. Como el pago se hizo con cheque, el dinero sale del banco, así que abonamos a la cuenta de bancos. Se registra igual en ambos métodos. En el asiento 8 se obtiene un préstamo por 60,000 pesos de BBVA a 14 meses. Cargamos a cuenta de bancos porque es dinero que entra a la empresa, y abonamos en préstamos bancarios a largo plazo porque es una deuda, entonces es un pasivo y se aumenta cuando abonamos. También este largo plazo porque es más de 12 meses. Se registra igual en ambos métodos. En el asiento 9 se compran 20 termos lisos, 15 termos personalizados y se paga 3,000 pesos de flete. Como estamos comprando, cargamos la cuenta de compras. Multiplicamos 20 termos por 225 y 15 termos por 150. Y en otra cuenta cargamos los 3,000 pesos de flete, porque en este método los gastos de compras se registran por separado. Y abonamos a bancos.
En el método perpetuo cargamos directamente a la cuenta de almacén lo que compramos más los 3,000 pesos de flete en la misma cuenta y abonamos a bancos. En el asiento 10 se venden a UABC 10 termos lisos a 500 pesos cada uno y 30 termos personalizados a 300 pesos cada uno. El pago con tarjeta se registra como entrada de dinero en bancos, por eso hacemos un cargo. La otra mitad de documentos por cobrar que representa el pagaré. Usamos la cuenta de ventas que va en el abono. Calculamos con el precio de venta. En el método perpetuo, además de lo anterior, hacemos un asiento extra, abonamos a la cuenta de almacén y cargamos la cuenta de costo de ventas, ambos con el precio de compras. $10 termos lisos de 225 pesos y 30 termos personalizados que tienen un costo de 150 pesos. En el asiento 11 le hacemos el pago del 70% de adeudo al proveedor. Como estamos pagando una deuda, cargamos la cuenta de proveedores para disminuir lo que debemos. El pago se hace por transferencia, por eso abonamos la cuenta de bancos. Hacemos lo mismo con el método perpetuo. En el asiento 12 hacemos una devolución de la compra que hicimos en el 20 de enero, regresando 8 termos lisos y 5 personalizados. En el método analítico cargamos bancos porque nos regresaron el dinero por transferencia. Abonamos en devoluciones sobre compras usando el precio de compra. En el método perpetuo cargamos en bancos y abonamos en almacén para registrar la salida de los termos que devolvimos. En el asiento 13, Juan Pérez nos paga el adeudo que tenía. Como ya nos pagó, cargamos en bancos porque entra dinero a la cuenta y abonamos en clientes para disminuir lo que nos debía. Aquí solo nos tiene que pagar 6,000 pesos porque ya nos había devolvido 3 termos. En el asiento 4. Igual en el método perpetuo hacemos lo mismo. En el asiento 14 se pagan las comisiones bancarias por 1,100 pesos. Como es un gasto por comisiones, cargamos la cuenta de gastos financieros y abonamos en bancos.
Hacemos lo mismo en el perpetuo. En el asiento 15 se hace el primer abono del préstamo que obtuvimos de BBVA. Para el préstamo cargamos la cuenta de préstamos bancarios a largo plazo y aquí estamos reduciendo la deuda. Para los intereses cargamos la cuenta de gastos financieros. Y abonamos en bancos la cantidad de dinero que pagamos al préstamo y los 250 de los intereses. Hacemos lo mismo con el método perpetuo. Ahora voy a explicar cómo se determina el costo de ventas cuando usamos el método analítico. Primero tenemos que hacer un asiento de ajuste con las siguientes cuentas. Necesitamos sacar el inventario final y ocupamos hacer la tarjeta de almacén, donde anotamos todas las entradas y salidas de mercancía. En nuestros saldos iniciales tenemos 150 termos. Los 100 termos tienen un costo de 225 y 50 termos de 150 pesos. En total nos da 30,000 pesos, que es el valor del inventario inicial. En el asiento 2 vendimos 15 termos. En el asiento 4 el cliente nos devuelve 3 termos. En el asiento 6 compramos 40 termos. En el asiento 9 hicimos otra compra de 35 termos. En el asiento 10 vendimos 40 termos. En el asiento 12 devolvimos 13 termos. Una vez tenemos el inventario final, sacamos las compras netas, sumando las compras más gastos sobre compras, menos devoluciones sobre compras y descuentos sobre compras. En este caso no lo tenemos. Ya podemos aplicar la fórmula para sacar el costo de ventas. Y con ese hacemos el asiento de ajuste. Si ambos lados nos dan la misma cantidad, quiere decir que está bien registrado. Ya que terminamos de hacer todos los asientos, también tenemos que revisar si la suma de los cargos y la suma de los abonos es igual. Ahora lo que sigue es pasarlos a sus cuentas T. Una vez que ya pasamos todos los movimientos a las cuentas T y sacamos el saldo de cada una, ahora vamos a hacer la balanza de comprobación. En el encabezado colocamos los siguientes datos: el nombre de la empresa, balanza de comprobación y la fecha. Esta balanza se basa en toda la información que sacamos de las cuentas T. En cargos, aquí anotamos la suma total de los cargos de cada cuenta. En abonos, la suma total
de los abonos de esa misma cuenta en saldo deudor. En este caso, si el total de los cargos es mayor, y en el saldo acreedor si los abonos fueron mayores. Primero van los activos circulantes, luego no circulantes, y estas cuentas son de saldos deudor. Después van los pasivos circulantes y no circulantes. Luego sigue el capital contable. Estas cuentas son de saldo acreedor. Y por último, las cuentas de resultados. Si nos dan exactamente igual, eso quiere decir que los registros están bien hechos. También la suma de los saldo deudores y la suma de los saldo acreedores deben de ser igual. La balanza de comprobación del método perpetuo. El proceso es el mismo que hicimos con el método analítico. Ahora voy a explicar el estado de resultados integral. Colocamos el nombre de la empresa, estado de resultados, la fecha. Este estado financiero empieza con las ventas netas, que es el total de las ventas menos las devoluciones o descuentos sobre ventas. En este caso, restamos las devoluciones sobre ventas al total de las ventas, que lo tenemos en la balanza en saldos. Después le restamos el costo de ventas, que ya calculamos con el haciendo de ajuste anterior. Esto nos da la utilidad bruta. Luego pasamos a calcular los gastos de operación, sumando los gastos de ventas con los gastos de administración. Y luego los restamos de la utilidad bruta. En nuestro caso da un resultado negativo, lo que significa que tenemos una pérdida en la operación. Después restamos los gastos financieros con los ingresos financieros, nos da 750. Finalmente restamos esa pérdida operativa con los 750. Este nos da la pérdida antes de ISR y PTU. Ahora presento el estado de situación financiera. En el encabezado también va con el nombre de la empresa, el estado y la fecha. Este estado financiero se elabora utilizando los saldos que vienen de la balanza de comprobación, tomando únicamente las cuentas que corresponden al activo, pasivo y capital contable. Y se divide en dos partes. En activos se comienza registrando los activos circulantes. Luego sumamos todas estas cuentas. Después se registran los activos no circulantes. También sumamos estas cuentas. Al final, en total activo, sumamos la suma de activo circulante y la suma de activo no circulante. La segunda parte corresponde al pasivo más el capital contable. Empezamos con el pasivo circulante. Como solo tenemos una cuenta, entonces ya tenemos la suma. Luego pasamos a pasivo no circulante. También solo tenemos una cuenta, entonces ya tenemos la suma. En total pasivo también sumamos la suma de pasivo circulante y la suma de pasivo no circulante.
En capital contable se incluye el capital social, la utilidad de ejercicios anteriores y la pérdida de este mes, la que sacamos del estado de resultados. Luego obtenemos la suma de capital contable y la sumamos con el total pasivo. Ahora ya tenemos el total de pasivo más capital y tiene que ser igual que el total de activo. Ya que terminamos con los estados financieros, voy a contestar 2 preguntas. La primera, según el estado de resultados, la empresa tuvo ventas netas por 20,000 pesos. Después de restar el costo de ventas, le queda una utilidad bruta de solo 10,550 pesos, sin contar aún otros gastos. Lo que está afectando son los gastos de operación. Fueron de 40,000 pesos solo en nómina, lo cual es muy alto, casi 4 veces más de lo que gana. Lo que yo recomendaría es aprovechar mejor al personal que ya tenemos para ayudar a aumentar las ventas y reducir gastos innecesarios. Por ejemplo, en el área de ventas podemos capacitar al personal para que venda mejor, que brinde un mejor servicio al cliente, que establece metas claras. En el área administrativa es importante revisar los gastos con detalle para saber cuáles se pueden reducir o eliminar servicios innecesarios. Lo que buscamos es que el personal trabaje de forma más eficiente, a generar más ingresos y a reducir los gastos innecesarios. Con la segunda pregunta, en el estado de situación financiera, vemos que la empresa tiene bastante dinero en bancos, lo cual es bueno, pero también notamos que tiene poco inventario. Por eso recomiendo usar parte de ese dinero para mejorar las ventas. Por ejemplo, se puede comprar más inventario, hacer mejor publicidad, invertir en equipo o tecnología y dar bonos si cumplen las metas que motiven al equipo de ventas.